Ministerios para Cristo es un grupo de ministerios que alienta, ayuda e inspira a personas heridas en este mundo. Alcanzamos a individuos para transformar a naciones completas. Presentamos ministros mundiales de gran impacto de todos estilos de vida, quienes están dedicados a cumplir con la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hoy, con ustedes, el pastor Tony McGee. Welcome to Television for Christ around the world. Bienvenidos a Televisión para Cristo alrededor del mundo. You know, today we're going to talk about the subject of salvation again. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el tema de la salvación. You know, to be born again, El ser nacido de nuevo, to receive salvation, para recibir la salvación, is very easy. es muy fácil. And so today, Así que hoy I really want to talk about how easy it is. quiero hablar de lo fácil que es. And I want to point out a couple of things Y quiero mencionar un par de cosas that I believe sometimes causes confusion. que creo algunas veces causa confusión. So the first scripture I want us to look at La primera escritura que quiero que veamos hoy is found in Romans 10, 9 through 10. se encuentra en Romanos 10, 9 a 10. Now read that with me. Lea conmigo. That if you confess with your Que si mouth confiesas the con tu Lord boca a Jesus Jesús por and Señor believe in your heart y crees en tu corazón God has raised que him Dios from the le dead, resucitó de entre you will los be muertos, saved. serás salvo. For with the heart Porque con el one corazón believes unto righteousness, se cree para and with justicia the mouth y con la boca confession se confiesa is made para unto salvación. salvation. So basically what this scripture is saying, Básicamente lo que it's dice esta saying that we must escritura believe es and que then we debemos must creer confess. y In que other debemos words, it's a part confesar, of our confessing or praying and que debe ser accepting de la Christ. parte de nuestra confesión y nuestra oración es aceptar a Cristo. And so when we accept Christ Aceptamos a Cristo and we profess him with our mouths, y lo profesamos con nuestra boca. the Bible says we'll be saved. Y la Biblia dice que seremos salvados. Now in many organizations, En muchas organizaciones we say all kind of things. decimos muchas cosas. You must believe this doctrine Debes creer esto. and the other doctrine Y al otro doctor. and then another doctrine. Y entonces a otro. And then sometimes the enemy uses that Y muchas veces hay muchos. to bring confusion Y nos confunde about salvation. acerca de la salvación. Our point today Hoy voy a señalar is we're not going to add que no vamos a añadir any more confusion. más confusión. At least we don't think we are. No creo que lo vayamos a hacer. What we're going to try to do Lo que vamos a tratar de is show hacer just how easy es mostrar cuán fácil is. es to be born again. ser nacido de nuevo. You know, if we thought about it, Si pensamos en ello, we would understand that it has to be easy comprenderíamos que for us realmente to tiene get que ser saved. fácil para nosotros salvarnos. You see, God's a perfect God. Dios es un Dios perfecto. There is no lack in him. No le hace falta nada. God never has a question. Dios no tiene preguntas. He never has to learn anything. Él no tiene que aprender nada. He has total knowledge, Él tiene conocimiento total total, wisdom, sabiduría total, total ability. capacidad total. So God is perfect. Así que Dios es So perfecto. his standard is perfect. Sus medidas son perfectas. So glory be to God. Que Dios tenga gloria. He sent Jesus Él dijo que Jesús to help us nos ayudaría. be what he's called us to be. Y sería lo que... para eso fue que lo llamó. That's right. Of course, you know, without Christ, we can never be what God called us to be. Sí, sin Cristo nosotros no podríamos ser lo que Dios quiso que fuéramos. So we have to give him the praise Así que tenemos que darle la and alabanza give him the glory. y darle la gloria. Now, there's one scripture I want us to look at really quickly. Quiero que veamos rápidamente una parte de la Escritura. If we would turn over and look Y si buscamos en Lucas, at 2 John, turn and look at 2 John si buscamos en Juan, en el segundo de Juan, and the 9th verse. en el versículo número 9. And it makes a very important statement here. Y hay una frase muy, muy importante aquí. It says, whoever transgresses Todo el que se desvía and does not abide in the y no doctrine of permanece en la Christ enseñanza de Cristo, does not have God. no tiene a Dios. He who abides in the doctrine of El que Christ permanece en la enseñanza and he has tiene both the tanto al Father and the Padre Son. como al Hijo. If anyone comes to you Si alguno viene a nosotros and does not bring this doctrine, y no trae esta enseñanza, do not receive him into your house. no lo recibáis en casa. And so you see what happens Lo que sucede many times muchas veces in our many different y en muchas cosas and diferentes varied organizations. y en muchas organizaciones diferentes, We try to take our church doctrine
tratamos de tomar la doctrina de la iglesia and we try to promote our church doctrine y tratamos de promover la doctrina de la iglesia as the doctrine of Christ. como la doctrina de Cristo. Now, I understand Ahora, yo entendería that people mean well. que la gente tiene buena intención. People don't mean any harm, La gente no quiere hacer daño, but many times it can cause problems. pero muchas veces pueden causar problemas. Because I have a good idea Porque yo tengo una buena that idea might fit que puede ajustar y calzar in my community, en mi comunidad, in my culture, en mi cultura. doesn't mean Pero eso no significa that it's going to fit everywhere. que eso va a calzar o ajustar en todas partes. Doesn't mean that it's wrong No significa que esté incorrecto that I'm doing it. lo que yo estoy haciendo. It's just not that I can, it's not, it doesn't work everywhere though. Solamente es que no funciona en todas partes. So it's important Así que es importante that we go into the scripture que vayamos a las escrituras and we find out, does God say y busquemos si Dios dice anything about something all of us can believe acerca de algo que todos nosotros podamos creer and walk in fellowship? y caminar en amistad. Because now that we're born again, Porque ahora que hemos we nacido are de nuevo, brothers and sisters. somos hermanos y hermanas. We are brothers and sisters Somos hermanos y hermanas in the same family. en la misma familia. And so all families Así que nuestras have familias something in common. tienen algo en común. My wife and all of my children have my name. Mi esposa y todos mis hijos tienen mi nombre. And so we have a lot of things in common. Así que tenemos muchas cosas We en live in común. the same place. Vivimos en el mismo lugar. We have some of the same speech patterns. Tenemos hasta la misma manera de hablar. And I could go on and on and on. Y yo podría seguir. However, Sin embargo, the point I want to make, lo que quiero decir, as believers, como creyentes, God gives us Dios nos da some very basic things algunas cosas muy básicas that all of us que todos can nosotros hold on to, podemos abrazar and we do not have to have y que no tenemos que tener any more wars over. ninguna We don't zozobra. have to fight about these things. No tenemos que luchar más acerca de esto. Now turn with me in your Bibles Por favor, con su Biblia, in Ephesians. vayamos a Efesios. Ephesians 4:14. Efesios 4:14. Now I'm going to read this. Voy a leer. It says in Ephesians 4:14 Dice en Efesios 4:14, that we should no longer be children, para que ya no seamos niños, tossed to and fro and carried about with sacudidos every por wind las of olas doctrine, y llevados by de the aquí trickery para of allá men, por todo in the viento de cunning doctrina, craftiness of deceitful plotting. por la astucia de los But hombres, speaking the truth in love, por las may artimañosas, grow up in all things por las artimañas into engañosas him del Señor, who is sino the que head, hablando la verdad en Christ. amor, crezcamos en todos los aspectos en So here's aquel que what es la he's saying cabeza, in this passage es decir, of Scripture. Cristo. Él es quien dice en este pasaje de la Biblia. He's saying, listen, Él dice, escuchen, he wants us to grow up. Él quiere que crezcamos, He wants us to move forward. quiere que caminemos y He avancemos. wants us to become who he's called us to be. Él quiere que nos convirtamos en lo que Él nos llamó a ser. And many times, Y muchas veces, many different winds of doctrine, muchos vientos diferentes de doctrina, sleight of hand of man, nos, trickery of man, la falta de, como los hombres aceptan esto, this will bring us nos traerá to a place of confusion a un lugar de confusión and keep us y nos mantendrá alejados from becoming what God called us to be. de convertirnos en lo que Dios quiere que nos convirtamos. So it's God's desire that we grow up. Es el deseo de Dios que crezcamos. So he said over in 2 John 9 Dijo en segundo de Juan 9 that we are not to accept any doctrine que no debemos aceptar ninguna doctrina does not promote the kingdom. que no promueva el reino. Now, we have to be very careful with this Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esto, because one denomination porque una denominación may hold on to something that's a true doctrine, puede tener algo como verdadero where another denomination y otra denominación may not understand that. puede tal vez no comprenderlo. And yet another denomination Y aún así otra has a denominación completely altogether different doctrine. puede tener una doctrina completamente diferente. And it's not my point Y no es lo que quiero decir aquí, to be critical o el ser crítico of any denomination, de ninguna any denominación, organization. y ni de ninguna or any organización, church. ni de ninguna iglesia. What I'm simply saying is, Lo que estoy diciendo aquí simplemente does the es Bible tell us, que la Biblia nos dice, does the Bible give us nos da la Biblia o nos da some very basic things algunas cosas básicas that all of us que todos nosotros, that have confessed Christ si confesamos a Cristo as Lord and Savior, como Señor y Salvador, a basic body of information un cuerpo básico de información that all of us can believe que todos nosotros podemos and creer all of us can fellowship around. y que todos nosotros podemos hacer amistad con Él. And as I begin to look in the Bible, Y cuando comienzo a mirar la I Biblia, found that there was a passage of Scripture encuentro que hay un pasaje en la Escritura
that may or may not fit all of our church doctrines. que puede o no puede ajustarse a todas las doctrinas de nuestras iglesias. But these principles are important Pero estos principios son in the body importantes of Christ en el cuerpo de Cristo. in order for us to grow up Y todo se refiere a crecer and be what God has called us to be. y en ser lo que Dios quiere que seamos. Now, for example, Por ejemplo, if I buy a new automobile si compro un nuevo automóvil or a new electronic gadget, o algún aparato electrónico, it will always have siempre tendrá an owner's manual. un manual de usuario. And so what I have to do Entonces lo que tengo que hacer is I have to look in that manual es, después de mirar el manual, so that I can properly use para poder utilizarlo that apropiadamente, automobile ese automóvil or that gadget. o ese aparato. Now, in order for me to use it correctly, I need to grab the information and use it the way it says use it. Para utilizarlo correctamente debo tomar la información y utilizarlo de la manera en que dice que debe usarse. If I violate that information, Si yo violo esa información, I can destroy the equipment. puedo destruir el equipo. And so it's important Así que es importante that we go to the Bible que vayamos a la Biblia graciously, de manera graciosa, extending grace buscando la gracia to all those that we're talking to, hacia aquellos con los que all those estamos we're hablando, sharing with, hacia aquellos con los que estamos compartiendo, and then share that truth very gracefully. y que compartamos la verdad de manera graciosa. Now turn with me in your Bibles. Por favor, en su Biblia, We're going to look here at Hebrews 6, 1 and 2. busque en Hebreos 1 y 2. In Hebrews 6, 1 and 2, En Hebreos 6, 1 y 2, I found a passage of scripture that really blessed me. encontré un pasaje que realmente me bendijo. I'm going to read it to you. Voy a leerlo. Therefore, Por tanto, leaving the discussion of dejando the las elementary enseñanzas principles of elementales Christ, acerca de Cristo, let us go on to perfection, avancemos hacia la not laying madurez, again the foundation no of echando repentance otra from vez dead el works, fundamento del and of faith towards arrepentimiento, God, de obras muertas of the y de doctrine la of fe hacia baptisms, Dios, of laying de on la of enseñanza hands, sobre el of lavamiento, resurrection of de the la dead, imposición de and manos, of de la eternal resurrección judgment. de los muertos And this y we will del do juicio if eterno. God Y esto permits. haremos si Dios lo permite. This is so powerful because now Esto es tan poderoso porque we don't ahora have to find a different manual. no tienen que encontrar un manual We can look diferente. right in God's manual Podemos ver directamente en el manual de for the Dios believer. para el creyente And we can find a place y podemos encontrar of un lugar. agreement. Now, in many of our church organizations, En muchas organizaciones we've already fulfilled many of these basic doctrines. hemos cumplido muchas de estas doctrinas básicas. And so what we can do, Y entonces lo que podemos we can hacer find this scripture here, es buscar esta and then escritura we can fellowship y buscar la amistad around what we're in agreement with. acerca de un acuerdo que tengamos. And different organizations Y las diferentes can help organizaciones others understand maybe something they understand a little bit better. pueden ayudar a las otras a comprender todo de una mejor manera. The primary purpose El propósito principal primario of this teaching today, de esta enseñanza de hoy, as we move forward así, en la forma en que, en que avanzamos in the salvation that God's called us to, hacia la salvación a la que Dios nos llamó, that we can refrain para que podamos retirarnos from declaring war on each other. de declarar la guerra uno a otro. The Bible tells us La Biblia nos dice that the world will know us que el mundo nos conocerá because of the love that we have one for another. por el amor que tenemos del uno hacia el otro. If you're like me, Si usted es como yo, you've noticed usted se ha dado that there's cuenta been times you thought you were right de que hay veces en que usted creyó que usted tenía la razón and found out you weren't right. y después se dio cuenta de que no la tenía. There's been times you've made mistakes. Ha habido tiempos en que usted cometió errores And there's no problem with being incorrect. y no hay problema en estar en lo incorrecto. There's no problem with making a mistake. No hay problema en cometer errores. But all of us, Pero todos nosotros, including me especially, incluyéndome a mí mismo en we have to particular, be open debemos ser abiertos so that we can learn from each other. para poder aprender de los otros. For example, Por ejemplo, if we're playing a sport, si estamos jugando algún say deporte, basketball or football, básquetbol o fútbol, well, everybody doesn't do the same thing. bueno, no todos hacen lo mismo, But somebody uses and utilizes my strength. pero algunos utilizan mis fuerzas And then I depend upon somebody else's y strength. yo dependo de la fuerza de otra persona. I learn from them, Aprendo de ellos and then they learn from me. y ellos aprenden de mí. And I believe this is what God wants to happen in the body of Y creo Christ. que esto es lo que Cristo quiere que suceda que Dios quiere que suceda en el cuerpo de Cristo. So when we look at these doctrines, these principles, Cuando analizamos estas doctrinas, estos these principios, first principles of the oracles of Christ, estos primeros principios de la doctrina de Cristo,
I believe we can all find common ground. Creo que podemos encontrar terreno común. We can all find a place of fellowship Todos podemos encontrar un lugar de relación y amistad that we may continue to run this race para que podamos seguir corriendo esta carrera of taking the gospel de tomar la palabra to the world, al mundo y llevarla al mundo, to our nation, a la nación, to our next door neighbor, a nuestro vecino de al lado and even to our own household. y, por supuesto, a nuestra propia casa. The first thing that it talks about, La primera cosa de la que habla it talks about not laying again the foundation of repentance from dead works. es la de poner la fundación para el arrepentimiento. So if we are talking about this doctrine of not laying of moving away from the foundation of dead works, in other words, what we're talking about Estamos hablando de retirarnos de la fundación de los errores. we're talking about depending upon God. Estamos hablando de depender de Dios. Yes, we have our part to play. Sí, tenemos un papel que desempeñar. We've got to do what we've got to do, Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. but our confidence Pero nuestra confianza is in God. está en Dios, It's not in our own ability. no en nuestras propias capacidades. It's in what God's able to do Está en lo que Dios puede hacer through us. a través de nosotros. And so that's one of the first principles. Y ese es uno de los primeros principios. And I would venture to say Y yo me aventuraría a decir that all of us as Christians, que todos nosotros como cristianos we're quite aware estamos totalmente conscientes that apart from God, de que aparte de Dios, apart from Christ in our lives, aparte de Cristo en nuestras vidas, we are nothing. no somos nada. So let's go to this next one. Vayamos ahora a la siguiente. It talks about faith toward God. Habla de fe hacia Dios. You know, we definitely have to have faith toward God. Tenemos que tener fe hacia Dios. In another place in Scripture, En algún lugar en las Escrituras it says that, you know, without faith, dice que sin fe it is impossible to please God. es imposible complacer a Dios. So therefore, we have to have faith toward God. Entonces tenemos que tener fe We en have to Dios. trust God. Tenemos que confiar We en have to Él. believe Tenemos que creer that God que Dios is a good God es un buen and He Dios truly y que Él wants verdaderamente to bless us. quiere bendecirnos. Now, the third thing I want to talk about El otro asunto sobre el que quiero hablar is the doctrine of baptism. es sobre la doctrina del bautismo. Now, there's many discussions about baptisms, Hay muchas discusiones acerca del bautismo, but the Bible talks about several different kinds of baptisms. pero la Biblia habla acerca de varias And for the formas purpose- diferentes de bautismo, And for the purpose of this discussion, y para el propósito de esta I'm not discusión going to go into the details of that. no vamos a entrar en detalles al Because again, the respecto, point is porque de nuevo el to punto find es common ground, encontrar terreno not común, to find a reason to break fellowship, no encontrar una razón para discutir, but to find a reason sino encontrar to una come razón together para and reunirnos glorify God, y glorificar a Dios, so that the world can see para que el mundo vea that we really love each que other. realmente nos amamos. And also, we're going to look at another point here: Vamos a ver otro punto, the laying on of hands. The laying on of la hands. imposición de manos, Yeah, because here porque aquí we can see laying on of hands podemos ver la imposición de manos is for ministry, en un ministerio, is for commissioning for ministry, o en comisionar para un ministerio, and there's other purposes for laying on of hands. pero hay otros propósitos para But la this is a imposición de manos. foundational Esta es la base, principle in the body of Christ. un principio en la Biblia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. And also there's eternal judgment. También hay juicio eterno. As a matter of fact, De hecho, one of the main reasons una de las mayores many razones of us got saved por las cuales muchos de nosotros nos salvamos was to avoid eternal judgment. fue para evitar el juicio eterno. I tell you, that's a good reason to get saved. Yo creo que esa es una buena razón para salvarse. We need to escape Debemos escapar the wrath of God de la ira de Dios and embrace y abrazar the love of God. el amor de Dios. And so as we're looking at these different things, Cuando vemos todas estas cosas diferentes, we see that God vemos que Dios really wants to bless us. realmente quiere bendecirnos. See, he wants us to be Él quiere que seamos exactly exactamente what He's called us to be. lo que Él nos ha llamado a hacer. Christ died Cristo murió that we might be saved. para que fuéramos salvados. And it's the trick of the enemy Y como un truco del enemigo, to bring all kind of different and varied doctrines nos traen demasiadas doctrinas y diferentes doctrinas into our fellowships a nuestras hermandades to cause us para hacer que to war against each other. haya guerra entre nosotros. Then we'll find ourselves Y entonces nos encontramos not being as effective
que no somos tan eficientes as we could be como podríamos serlo if we were pressing in si estuviéramos and luchando just serving God y solamente sirviendo a Dios. and fellowshipping Y la amistad around what God has called us to fellowship around. acerca de lo que Dios nos ha llamado a reunirnos. As a matter of fact, De hecho, in the earlier part of this passage of Scripture, en un pasaje anterior de este pasaje de la Escritura, it says the time has come dice que ha llegado la hora that we ought to be teachers. para que seamos maestros. But we need somebody else to teach us. Pero necesitamos que alguien nos enseñe. Now, isn't that a sad place to be? ¿No es ese un lugar un poco incómodo para estar? That here we are born again. Porque aquí estamos, We're washed renacidos, in the blood. lavados en la sangre. We're glorifying God. Estamos glorificando a Dios. And yet, Y aún así, this scripture tells us este pasaje de la Escritura nos dice that we are in need que necesitamos of being taught que nos enseñen the primary principles all over. los principios fundamentales, una vez Thank más. God for His grace Gracias a Dios por and su His gracia mercy. y por su misericordia. He always gives us another opportunity. Él siempre nos da otra oportunidad, He always gives us another chance nos da otro chance to grow para crecer and to be y ser what He's called us to be. lo que Él nos ha llamado a ser. And now, I want to talk about another principle. Quiero hablar sobre otro principio. This seventh principle El séptimo principio, in this passage of scripture of Hebrews 6, en este pasaje de la Escritura, it calls it going on to perfection. es el ir hacia la perfección. So even though we're saying going on to perfection, many times in our church lingo, Aunque decimos crecer hacia la perfección, muchas veces en el lenguaje de la iglesia, we might call this sanctification. podemos llamar a esto santificación. And so God wants us to go forward. Dios quiere que sigamos adelante. He wants us to move forward Quiere que nos movamos y avancemos to demonstrate para demostrar more and more más y más the character of Christ el carácter de Cristo in our lives. en nuestras vidas. Now, many times, Muchas veces it is so easy es tan fácil to talk about this. hablar sobre esto, It is another thing altogether es otra cosa totalmente, to live it out. vivirla. There's an interesting passage of scripture, Hay otro pasaje muy interesante de la and it Biblia says Christ learned en el que dice que Cristo aprendió obedience obediencia through the things He suffered. a través de las cosas que sufrió. Now, it's not talking about the suffering of the cross No estamos hablando acerca del sufrimiento de la cruz at that point. en ese momento. It's talking about Habla the things that He suffered de las cosas que Él to sufrió obey God. obedeciendo a Dios. Listen, Escuche, even though you're born again, aunque usted haya renacido, even though you love the Lord, aunque usted ame al Señor, you're still going to be tempted. usted aún así recibirá And when tentaciones. you're tempted, Y cuando usted sea tentado, the suffering comes in el sufrimiento llega because you refuse porque usted se niega to give in to it. a ceder. You press in Usted se esfuerza to obey God. en obedecer a Dios. Now, just because you've got victory in an area, Ahora, no solamente porque usted haya luchado anteriormente y ganado. that doesn't mean Eso no significa that you put somebody else down que usted va a vencer a otra persona, that doesn't have that same victory. que no tiene esa misma victoria. What are the reasons ¿Cuáles son las razones that we find ourselves fighting? por las que nos encontramos luchando? Is many times, Es que muchas veces, for example, por ejemplo, my strength mi fuerza might be your weakness. puede ser su debilidad. So I promote my strength Entonces yo promuevo mi fuerza as a doctrine como una doctrina, because it's easy for me to do. porque es fácil para mí hacerlo. But then I elevate your Pero weakness entonces yo elevo su debilidad as the worst thing possible to do. como lo peor posible. And so it's a problem, Entonces hay un problema and we get away from walking in grace. y nos alejamos del camino de gracia. Now, there is such thing as discipline, Hay disciplina, but the most part, pero en su mayor parte we need to learn to be gracious debemos aprender a ser and graciosos be able to encourage people. y debemos motivar a la gente. As a matter of fact, De hecho, there's a scripture hay una parte de la that Escritura says when we see a brother that's overtaken in a fault, que cuando vemos a un hermano que ha caído it says, ye that are spiritual, y dice usted que es espiritual, restore him, restáurelo, put him back regréselo to that place al lugar that he que él, or she was before they fell. en el que él estaba o ella estaba antes de caer. Well, all of this is tied up Todo esto está relacionado in these basic principles of Christ. en estos principios básicos de Cristo. And then we'll be able to
to obey God entonces podremos obedecer a Dios and not think of ourselves y no pensar en nosotros more highly than we ought to. y creer que somos más de lo que realmente somos. It'll really help us to be humble Realmente nos ayudará a ser humildes before God en presencia de Dios and before men. y en la presencia del hombre. We don't have to lift ourselves up No tenemos que elevarnos nosotros mismos and carry ourselves pridefully, y llevarnos de una forma orgullosa, because God porque Dios is blessing us nos está bendiciendo and in quickening us y nos está permitiendo that we'll obey Him. obedecerle. Now again, De nuevo, the important thing I want you to get out of this lo importante que quiero que usted tome de esto is we don't need to argue es que no necesitamos discutir over what time our church meets. acerca de las horas en que nuestra iglesia se reúne, Should we wear a robe o si debemos usar una toga, and all these other different things o todas estas otras cosas diferentes that come from our many different traditions. que vienen de tantas tradiciones diferentes. The point of our fellowship, El punto acerca de la relación de amistad, the point of our common relationship de nuestra relación común, is Jesus Christ. es Jesucristo. He is Lord Él es Señor and Savior y Salvador of us all. de todos nosotros. We can give Him the glory. Podemos darle la We gloria. can praise Him for that. Podemos alabarlo por eso. And so I want to pray for you right now. Quiero rezar por usted ahora. I just want to talk to you a little bit. Quiero hablarle a usted. I want to talk to God rather a little bit. Quiero hablar de Dios. And I want to tell God Y quiero decirle a Dios and talk to God y hablarle a Dios about you acerca de usted and about me. y acerca de mí. Dear Heavenly Father, Dios del cielo, I come to you today. vengo a ti hoy. I thank you, Father, Te doy gracias, for Dios, those that are listening to this show today. por aquellos que están escuchándonos hoy. I pray, Father, Rezo, oro, Padre, those that have not accepted you para que todos aquellos que no te han aceptado as Lord and Savior, como Señor y Salvador, that God, you would touch their hearts today. para que Dios toque su corazón hoy. I pray, Father, Oro, Padre, that hearts would be touched. para que sus corazones sean And if I'm tocados. talking to you, Y estoy you hablando say de ti. these words right here with me. Y usted diga estas palabras Dear conmigo. Father, Querido Padre, I come to you. vengo a ti. I ask you to forgive me. Te pido que me I perdones. repent from my sin. Me arrepiento I de mis repent pecados. from my pride. Me arrepiento de I mi orgullo. yield my heart to you, Te cedo mi corazón that God, you would be glorified. para que Dios seas glorificados. I now Y ahora am a born again believer. soy un creyente nacido de nuevo. And for the rest of you, Y para el resto I de want to pray this ustedes, prayer with you. quiero orar por ustedes lo siguiente. Dear Father, Querido Padre, help me be patient. ayúdame a ser paciente. Help me stay out of strife. Ayúdame a permanecer lejos de los problemas. Help me, God, Ayúdame, to Dios, not be so argumentative, para que no sea tan peleón, splitting hairs over things that aren't important. discutiendo sobre cosas sin importancia, That you could use me, Father, para que me puedas utilizar, Padre, to expand the kingdom. para expandir el reino. And I thank you Y le doy gracias in the mighty en el poderoso and majestic name of y Jesus. majestuoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, I want to thank you for just Quiero- joining us here today Quiero agradecerles por acompañarnos hoy in this show. en este show. So we just thank God for you here. Le at damos Television gracias for a Dios Christ. por usted en around Televisión the para world. Cristo alrededor del mundo.